Hola, ¿qué tal, queridos amigos y hermanos? Qué bendición poder reencontrarnos en una jornada más. Ya estamos en la jornada número 6 de la Escuela de Instructores Bíblicos del Proyecto 100. Está aquí el logo oficial del Proyecto 100 y estamos felices, estamos contentos de que tú puedas estar conectado y no solamente conectado, sino también entrenándote semanalmente allí en tu distrito misionero y siendo parte de este ejército maravilloso, con Biblia en brazo, con Biblia abierta para compartir el Evangelio con tus amigos, con tus vecinos y con tus familiares. ¿Estamos juntos? ¡Qué lindo! Realmente agradecido a Dios por esa oportunidad y también porque hay lecciones que sin lugar a dudas serán trascendentales para nuestro ministerio como instructores bíblicos en esta causa preciosa que Dios nos ha encomendado. Hoy tenemos la lección número 6 y titula Ilumine el texto bíblico. ¿Alguna vez has visto tú la diferencia? Yo de seguro que sí, seguramente tú eres de mi generación. Yo todavía vi en alguna ocasión, vi algunos años todavía los televisores a blanco y negro, especialmente cuando mirábamos los partidos de fútbol, por ejemplo, de la selección peruana, las eliminatorias o partidos nacionales. Nos teníamos que imaginar qué color eran los uniformes de las selecciones, ¿verdad? Hasta que llegaron finalmente los televisores a colores, y hoy pues hay una serie de televisiones o televisores en Ultra HD, 4K y realmente existe una diferencia abismal entre mirar un partido de fútbol de aquellos tiempos y los actuales, porque hay diferencia cuando hay colores. De igual modo, cuando nosotros damos estudios bíblicos, si nosotros solamente utilizamos la Biblia, va a estar muy bien, y eso es lo que nosotros buscamos, que tú aprendas a estudiar la Biblia, aprendas también a usar el texto bíblico para responder las preguntas a tu estudiante de la Biblia, a tu interesado. Sin embargo, necesitamos de vez en cuando también agenciarnos o utilizar recursos o ilustraciones. Y justamente el tema de esta hora el tema de hoy tiene que ver con el uso de ilustraciones para que la verdad sea pues una verdad más atractiva. Y aquí yo quiero hacer una especificación muy necesaria. Nosotros no queremos decir con esto que la verdad tiene que ser maquillada. No. Por eso yo no puse ahí el maquillaje. Yo estoy poniendo ahí los colores para darle más vida, para darle más sabor, para darle más relevancia al mensaje. Necesitamos de colores. Por eso les decía inicialmente, es un tema diferente ver un partido de fútbol a blanco y negro y otro a colores. Nosotros no queremos decirles aquí que tienen que maquillar la verdad, jamás. Este programa, este proyecto trata de que tú aprendas a estudiar la Biblia y aprendas a enseñar la Biblia tal cual es, pero los recursos son muy importantes y hoy vamos a ver un poquito más de las ilustraciones. ¿Qué son las ilustraciones o qué es una ilustración? Una ilustración es acción y efecto de ilustrar, dice el diccionario. También es aclarar un punto o materia o palabras con imágenes o de algún otro modo. ¿Qué te parece? Entonces a mi mente vienen muchas veces cuando los predicadores, inclusive los maestros, los profesores, dan una clase y usan pues ilustraciones. Pueden, por ejemplo, utilizar un objeto, una lámina, un dibujo, un video, una música. Estos detalles tienen un objetivo especial. Y entonces en alguna ocasión, a mí me encanta mucho seguir y escuchar los sermones del pastor Bullón. De paso es uno de mis predicadores favoritos, como quizás de alguno que está viendo este video. Y tú te has dado cuenta que el pastor Bullón utiliza muchas ilustraciones, historias, noticias, datos. Estas son ilustraciones. Y algunos por allí pueden decir, no, pero queremos que el pastor y el instructor enseñe la Biblia, la palabra de Dios, escrito está. Y sí, tiene que hacerlo.
Pero cuando vemos el ministerio de Cristo Jesús, ¿estás atento allí? Jesús también utilizaba muchas ilustraciones. Y yo creo que uno de los secretos de los grandes evangelistas que existen, los grandes predicadores, como ya les mencioné, el pastor Bullón, es que él utiliza muchas ilustraciones o varias ilustraciones. Y Jesús utilizaba muchas ilustraciones y varias ilustraciones. Hoy vamos a ver acerca de esto. No hay que abusar de las ilustraciones, pero Jesús nos enseña a usarlas de manera extraordinaria. Vamos entonces a empezar con esto. Jesús usó ilustraciones, por eso el mensaje de hoy, o la capacitación, el entrenamiento, la lección número 6 de este seminario en la Escuela de Instructores Bíblicos del Proyecto 100, aquí está el logo oficial, aquí en la Unión Peruana del Sur, ilumine su texto o ilumine su estudio bíblico, dale más color, dale más gusto al momento de enseñar. Vamos a hablar acerca de esto. Y quiero presentar una cita aquí del evangelismo. Miren, este libro del evangelismo es un tema evangelístico que tiene que ver con lo siguiente. Dice, página 252, el maestro de los maestros ilustraba sus lecciones tan claramente que los más ignorantes podían comprenderlo fácilmente. Me encanta a mí que Jesús con un solo mensaje, con un solo sermón, era capaz de cautivar la atención de los niños, de los pobres, de los ricos, de los esclavos, de los oficiales, de los ignorantes, de todos, de todos. En esos tiempos, yo soy un predicador, pero generalmente a mí no me van a invitar a predicar, por ejemplo, a determinados públicos, porque así nos hemos vuelto en esos tiempos. Hay predicadores, este predicador es bueno para jóvenes, este predicador es bueno de profecías, este predicador es bueno para hablar de temas de familia, este predicador es bueno para hablar de temas sobre... Pero Jesús hablaba con un solo mensaje y atendía todas las necesidades de las personas. Por eso Jesús es un maestro, porque dice que él ilustraba sus lecciones tan claramente que hasta los ignorantes los aprendían y entendían su mensaje. Esta cita es importante. Dice, él sacaba ilustraciones de las cosas, dice, de la vida diaria. Y aunque eran, ¿qué dice? Sencillas, tenían admirable profundidad. Bueno, esa cita es muy más grande, pero el meollo del asunto aquí es que Jesús utilizaba el tema de las aves, las ovejas, las semillas, las flores. Por eso aquí en la imagen un lirio de los campos. Cuando Jesús estaba enseñando allí, miró al costado, había unos lirios bien bonitos en el campo y Jesús utilizó esa ilustración, algo que estaba ahí presente, para poder dar una lección de vida a sus oyentes. Amén. ¿Y cuál es el propósito de utilizar las ilustraciones en el ministerio de Jesús? Las ilustraciones sirven para explicar una verdad, clarificarlas también y para esclarecerlas. Cuando tu ilustración, cuando tu historia, tu ejemplo, tu imagen, en vez de aclarar, confunde, pues ahí entramos en un problema. Por eso es que hoy vamos a aprender un poquito acerca de cómo usar, siguiendo el ejemplo de Cristo, las ilustraciones. Vamos a ver al menos 8 detalles de por qué es importante utilizar las ilustraciones al momento de dar un estudio bíblico, al momento de dar ya sea la fe de Jesús, el gran conflicto, revelaciones de esperanza, el tema yo creo, cualquiera sea el curso bíblico que tú estés dando. ¿Estamos juntos? Empecemos entonces. Primera linda lección que podemos encontrar en el uso de ilustraciones. Primero, ¿por qué es importante? Las ilustraciones sirven para explicar la verdad, clarificarla y esclarecerla. Ya les dije, es la primera verdad grande. Hay temas tan difíciles o temas muy complicados que Jesús abordó. Por ejemplo, vamos a imaginarnos y vamos a ver en adelante. Aquí está saliendo la imagen del buen samaritano. El buen samaritano es una ilustración que Jesús utiliza
Y no es una historia inventada, tampoco es una historia pasada. Esta era una noticia que había acontecido en los tiempos de Jesús. Y Jesús utiliza una noticia para enseñar un tema bien delicado como es la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y para decirles que miren, ni un judío, ni un sacerdote, ni un maestro de la ley es un prójimo. Es prácticamente un buen hijo de Dios, sino un samaritano. ¿Quién? Un extranjero. ¿Quién es el extranjero? Alguien que es no querido por los judíos. Por eso, una ilustración sirve para clarificar el mensaje. Primer punto. Segundo punto, sirve para mantener la atención y el interés. Imagina, Jesús está enseñando, hablando acerca de las bienaventuranzas y dice, ¿no? Está hablando acerca de las necesidades y que no se preocupen por el mañana y que no deben afanarse por el mañana o por qué comerán. Y dice, miren las aves de los campos y mira las aves de los cielos y miran todos al cielo. Y después dice, miren los lirios del campo y los lirios, porque los lirios estaban cerca de Jesús. Jesús está tomando un objeto que existía, que eran las plantas, y la gente mira, algunos quizás fueron a recoger, que no hilan ni tejen y se visten mejor que Salomón. Ni Salomón con toda su gloria. Ilustración. Mantener la atención. Están ahí, están queriendo dormir. Porque a ver, ¿te ha pasado en algún momento quizás que tú estás dando ese Biblia y tu estudiante está queriendo dormirse? Cuéntale una historia, cuéntale una noticia. O dile, mira, agarra su florero y dile, mira esta flor. Puedes utilizar algún ejemplo. Tercero, proveer descanso a los oyentes. A veces están cansados, están escuchándote, hablando y tú cuentas allí una historia. Esta imagen que está apareciendo ahí es la parábola de Lázaro y el joven rico. Es una historia que en algún momento quizás podemos hablar, pero esta es una parábola que Jesús utiliza y es una parábola interesante porque Jesús utiliza un mito, no es historia, es un mito o una leyenda, un cuento del popular judío. No era cierto. Algunos quieren tomar esta historia como si fuera una historia verdadera, una historia para avalar una doctrina. No, esta de acá no es una historia, es un mito, es una historieta, es un cuento, es una leyenda del común del pueblo judío. Y Jesús utiliza este mito para enseñar una lección. Descanso. Utiliza. ¿Qué mito podrías utilizar en ese tiempo? Por ejemplo, Manco Cápac y Mama Ocllo. No estoy diciendo que lo hagas. Algunos van a decir, pastor, pero hablamos de la Biblia. No, Jesús utilizó, no me culpes a mí, ahí está la Biblia. Con cariño. Entonces podemos utilizar alguna para ejemplificar o para ayudarnos y apoyarnos y explicar mejor una lección. Cuarto lugar, la ilustración vivifica y hace concreta la verdad. Un ejemplo interesante es el hecho cuando David pecó y Natán, el profeta, le va a reprender. Allí Natán le cuenta una parábola. Le dice, había un hombre rico y un hombre pobre. El hombre rico tenía muchas ovejas y el hombre pobre tenía solamente una ovejita. El hombre rico recibió una visita y agarró la ovejita del hombre pobre y lo mató y se lo comió y invitó y le hizo un banquete. Y el hombre pobre se quedó sin su ovejita. Y le dice, ¿quién es el culpable? Y el rey dice, el hombre rico es malo, por eso tiene que pagar 10 veces más, y se enoja. Y Natán le dice, ese hombre eres tú. La ilustración vivifica y hace concreta la verdad. Las ilustraciones nos hacen que una verdad sea pues más entendible y una verdad se haga más concreta. Quinta lección, sirve para ayudar a la memoria. A veces tú cuentas una ilustración, estás hablando, por ejemplo, yo les contaba una lección anterior para una ilustración sobre la oración. Y tú puedes decir, hoy vamos a hablar acerca del celular de Dios. ¿El celular de Dios? Sí, el celular de Dios.
Y dice, el celular de Dios. Te apuesto o te aseguro que tu estudiante de la Biblia se va a olvidar de todos los versículos que estudió y no se va a olvidar del celular de Dios, porque queda, ayuda en la memoria de las ilustraciones. 6. Para atraer e interesar a niños, especialmente cuando estás estudiando con niños o cuando estás estudiando la Biblia con una familia y tienen niños, utiliza ilustraciones, háblale a los niños, no te centres, no hagas gala ahí de tu sabiduría, de tu conocimiento y hasta de tus datos curiosos y bíblicos, que son muy buenos, pero que tienes que explicarlos de manera sencilla y simple. Recuerda que la profundidad de un mensaje no está en las palabras difíciles, sino en las más sencillas, porque esas son las que se entienden mejor. 7. Contribuye a hacer persuasiva la verdad. Claro, nos obliga a tomar una decisión, nos obliga a tomar, nos incita y nos motiva a decidir. Por ejemplo, cuando Jesús contó en el libro de Mateo allí, Mateo capítulo 24, la parábola, ¿no?, de las ovejas y los cabritos, los grupos. Entonces, ayuda a hacer persuasiva la verdad. Y finalmente, 8ª lección, ayuda a hacer práctica la verdad. Cuando nosotros, por ejemplo, escuchamos la historia o la parábola, de los talentos, y nosotros automáticamente nos pensamos y decimos, wow, yo cuántos talentos tendré y voy a ponerlos en práctica. Ayuda grandemente. Son 8 lecciones que nos muestran la importancia de utilizar las ilustraciones para enriquecer nuestros estudios bíblicos y que tus estudiantes, por supuesto, tengan una mejor comprensión de las verdades que tú quieres enseñarle como un instrumento de Dios. Y la pregunta es, ¿dónde encontramos esas ilustraciones? ¿Dónde encontramos esos mensajes, esas historias? Bueno, en primer lugar, yo quiero decir, si estás utilizando la fe de Jesús, al dorso de cada lección hay un estudio adicional donde puedes encontrar ilustraciones, historias grandes, detalles importantes que pueden ayudarte para hacer más rico tu mensaje. También tú puedes utilizar experiencia personal, la noticia del día, la naturaleza, los deportes, los medios de comunicación, quizás las redes sociales, algún libro, hay por ejemplo libros de ilustraciones, algunas frases célebres, etcétera, etcétera. Pero también en la Biblia hay muchas historias muy, pero muy interesantes. Entonces hay muchas formas. Ya les dije, les presenté algunos ejemplos. Jesús utilizó una noticia, Jesús utilizó un mito, Jesús utilizó algo que estaba viendo. Por ejemplo, cuando Jesús cuenta la parábola de las 10 vírgenes, dice que Jesús estaba en una colina y de allí se podía ver abajo, en la ciudad, se podía ver allí una marcha nupcial, una boda, y Jesús por eso contó la parábola de las 10 vírgenes. O sea, todo tiene una explicación en la Biblia. Cuando Jesús cuenta, mira los lirios de los campos, ahí había lirios. O sea, Jesús utilizó los recursos de manera efectiva y de manera muy linda que nosotros podemos también tomar ejemplo. Los medios ilustrativos, tú puedes utilizar, por ejemplo, objetos, puedes utilizar láminas, portafolios, franelógrafos, imágenes, puedes utilizar un video, ahora que los medios de comunicación están avanzados, puedes tener una tablet, una computadora para hacer ver una introducción. Pero recuerda que estas son una ayuda, no deben ser lo principal en un estudio bíblico. Son un recurso adicional que te van a ayudar a enriquecer tu estudio o tu tarea como instructor bíblico. No puedes depender de ellas totalmente. Y finalmente, la última pregunta, usarlas con efectividad. ¿Cómo? Recordando que las ilustraciones son medios para clarificar la verdad y no un fin en sí mismos. Cuidado con depender mucho de contar historias, chistes, juegos y de tener tanto
y no en la palabra de Dios. Las ilustraciones le dan color, ayudan, pero no debemos depender de ellas. ¿Qué te pareció la lección de hoy? Muy importante, ¿verdad? ¿Cuál sería una tarea, por ejemplo? Puedes utilizar y leer un libro muy bueno, un libro maravilloso, que se titula, que yo recomiendo siempre cuando hablamos de ilustraciones, se titula Palabras de vida del gran maestro, de Ellen G. White. Cuenta todas y cada una de las parábolas que Jesús enseñó cuando estuvo en esta tierra. ¿Qué te parece? Recuerda que las ilustraciones sirven para explicar una verdad, para clarificarla y para esclarecerla. No utilices una ilustración para apenas demostrar que conoces historias, que sabes datos, que sabes noticias. No. Tiene la Biblia que ser tu prioridad. Tiene que ser la Biblia abierta, explicada. Y las ilustraciones pueden servir para aclarar, para clarificar y para explicar una verdad. ¿Estamos juntos? Que Dios te bendiga. Que Dios te use grandemente, apreciado instructor bíblico. Que Dios te use grandemente, apreciado pastor. No te detengas, ya estamos en la lección 6. Mira cómo ha pasado el tiempo. Así que vamos juntos rumbo a la mayor campaña de este año en Semana Santa. Vamos juntos y conectados. No te olvides. Vamos a orar ahí donde estamos. Amado Dios, muchas gracias por tu palabra. Eres muy bueno. Gracias porque haces que cada lección sea muy motivadora. Hay temor en nosotros, hay dudas a veces, pero cada lección nos ayuda a seguir adelante, a mejorar y a dar todo lo mejor, Señor, para que más personas conozcan de ti y para que el ejército del Proyecto 100 pueda seguir dando estudios bíblicos a sus amigos, vecinos y familiares. Padre, gracias porque nos usas. Gracias por tu ayuda. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Gracias por conectarte a ti también, querido instructor bíblico, querido pastor, querido anciano, querido maestro. No te olvides, seguimos conectados. Vamos juntos y conectados.